el programa de hoy, tercer día del sínodo, alegría, fraternidad y tensiones en la Asamblea General. Nicaragua, la policía libera al padre Leonardo Guevara y detienen a otro de la diócesis de Estelí. Con los días contados, Arquidiócesis de México crea página web para detectar a sacerdotes falsos. Crisis del clima, el Papa publica nueva exhortación apostólica. En Estados Unidos, campeona de artes marciales se convierte, hoy es líder de jóvenes en su parroquia. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel, Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Comenzamos las noticias desde el Vaticano. Esta mañana concluyó la tercera sesión del Sínodo de la Sinodalidad. Este miércoles se publicaron las normativas de regulaciones en las que se les pide a los participantes confidencialidad sobre lo que se dice en las reuniones. Recordemos que el Sínodo es un encuentro de obispos, religiosos y laicos en el que se discuten ideas sobre diferentes temas de la Iglesia. A diferencia de sínodos anteriores, no está previsto ningún documento final. Solo se realizará un informe resumido que condensa los puntos clave de discusión. Otra novedad del Sínodo es la metodología que consta de mesas redondas de 11 personas para facilitar el diálogo. Esta mañana, al terminar la sesión, hubo una rueda de prensa donde solo se citaron los temas de la plenaria, como la formación en los seminarios, que se debe cambiar para una iglesia más acogedora, entre otros. Brasil tiene una importante delegación en el sínodo. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta quiénes la conforman. Veamos. Beatitudine, eminenza, eccellenze, cari fratelli e sorelle, carissimi giovani. El arzobispo de Brasilia, Paulo César Costa, rompió el protocolo y envió un selfie desde su mesa de trabajo. Antes de viajar a Roma, dijo que los delegados brasileños tienen la tarea de llevar al sínodo la forma como el Brasil vive la fe. La iglesia en Brasil es una iglesia que ha logrado una profunda y hermosa comunión entre jerarquía y laicado, entre ministerio ordenado y laicado, donde todos se sienten iglesia, donde todos buscan caminar juntos. También participa el arzobispo de Manaus, Monseñor Leonardo Steiner. Monseñor Steiner defiende la ordenación de hombres casados. El Papa Francisco no aceptó esta propuesta en el Sínodo de la Amazonía del 2019. 3 años después, el Papa lo crea cardenal, el primero de la Amazonía. El cardenal Steiner es franciscano. Es un conocido defensor de los indígenas, los pobres y de las personas con atracción al mismo sexo. En el Vaticano, Monseñor Steiner compartió lo que espera del sínodo. Los amazónicos estamos acostumbrados a una iglesia sinodal. Tenemos la participación de los laicos, la participación de los indígenas, de los sacerdotes, de los obispos. Daremos aún más pasos. Estaremos mucho más atentos a la cuestión de la justicia, que forma parte de la sinodalidad, a la cuestión de la casa común, que forma parte de la sinodalidad. Escucharemos las sugerencias de todas las demás iglesias particulares. Otro participante es el cardenal João Braz de Avis, prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Es un miembro natural del sínodo porque ocupa un cargo en la curia romana. El cuarto cardenal de Brasil es Sérgio da Rocha, arzobispo de Salvador, Bahía. Él es miembro del Consejo de Cardenales que asesora al Papa Francisco en el gobierno de la curia romana. En 2021, Monseñor Sérgio da Rocha generó una polémica al celebrar una misa para las personas con atracción al mismo sexo que sufren ataques. Durante la acción de gracias, permitió que un transformista cante el Ave María. Un día antes de viajar a Roma, Monseñor da Rocha pidió orar por el sínodo. En octubre, el mes de la Asamblea Sinodal, con mayor razón necesitamos unirnos en oración, caminar juntos orando, caminar juntos reflexionando, caminar juntos unidos al querido Papa Francisco. En total, 13 brasileños participan del sínodo, 4 cardenales, 4 obispos, 3 sacerdotes y 2 mujeres. Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Por primera vez, mujeres participan en un sínodo. Escuchemos su punto de vista. 54 mujeres podrán votar por primera vez en la historia del sínodo.
instituido por el Papa Pablo VI en 1965. No solo mujeres, también laicos varones serán escuchados y votarán en el documento final de las conclusiones del Sínodo de la Sinodalidad. Pensaba yo, así como hay sínodos de obispos, puede también haber sínodo de pueblo de Dios, donde todos, obispos, religiosos, sacerdotes, religiosas, laicos, laicas, estemos representados y por lo tanto, no solo en esa época votaba solo Sister Natalie, no solo vote una mujer, sino voten todos los participantes de ese sínodo. Bueno, el Papa no es que hizo un sínodo del pueblo de Dios, estamos en un sínodo de obispos, pero lo ha hecho tan inteligentemente que gran parte del pueblo de Dios y las mujeres vamos a poder votar. En la lista de participantes del sínodo hay un 25% de no obispos. Fueron elegidos por el Papa Francisco. Quieren que se les den mejores posiciones de liderazgo, quieren que se escuche su voz, no solo en la toma de decisiones, sino también durante la toma de decisiones, y las mujeres quieren ser parte de eso. Nuevamente, esto para mí va en línea con todo el proceso sinodal en el que fuimos llamados a expresar nuestras preocupaciones. Algunas asociaciones que quieren cambiar la doctrina de la Iglesia aprovechan la ocasión para presionar con sus ideas. Es el caso de Kate McElwee, que no es una participante del sínodo, pero viajó a Roma. Estará junto a su asociación en las afueras protestando a favor de temas como la ordenación sacerdotal a mujeres. Las mujeres quieren ser iguales y por eso espero que el diaconado sea un paso para nosotras. 464 participantes estarán presentes en el sínodo de la sinodalidad entre clérigos y laicos. Beatitudine, eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, carissimi giovani. Y ahora las noticias de la iglesia en Nicaragua. El padre Álvaro Toledo, párroco de Nuestra Señora de la Asunción, está detenido desde este jueves 5 de octubre. Según la radio Estéreo Fe, el sacerdote de la diócesis de Estelí fue arrestado por la policía en la casa cural. Hasta el momento no se conocen los motivos de la detención. Antes de perder su libertad, el padre Toledo anunció que un sacerdote fue liberado hace poco. Veamos la historia. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Aquí vemos al padre Álvaro Toledo, sacerdote de la diócesis de Estelí. Es la última misa que celebró antes de ser detenido. Corría la sospecha de que sería arrestado. Por ahí andaba un rumor que a mí me habían llevado también. En la misa, antes de su detención, el padre Álvaro Toledo anunció que fue levantado el arresto domiciliario del padre Leonardo Guevara. Este sacerdote cumplió la medida durante 4 meses y medio en un seminario en Managua. A lo mejor no lo saben. Y a nuestra Madre Santísima, a Nuestra Señora del Rosario, le doy gracias. El padre Leonardo Guevara tenía ya más de 4 meses de estar en el seminario y ha sido devuelto. A partir del próximo sábado estará haciendo sus servicios en catedral donde estaba. Se lo entregaron al padre Frutos y viene con ese espíritu también de obediencia a la iglesia. El padre Leonardo Guevara Gutiérrez, vicario de la catedral de Estelí, fue detenido en el templo el 22 de mayo pasado. Fue investigado sobre asuntos administrativos de la extinta Cáritas de Estelí, según informó la diócesis. El padre Álvaro Toledo, antes de su arresto, confirmó dónde y cómo se encuentran los presbíteros Iván Centeno y Julio Norori, detenidos el 1 de octubre. Ante la noticia de los padres Iván Centeno y padre Julio Norori, decirles que están bien en el seminario, agradecen las oraciones nuestras. En su última homilía, el padre Álvaro Toledo pidió también por aquellas parroquias en Nicaragua
que se están quedando sin sacerdotes. El padre Toledo se convierte en el presbítero número 11 detenido por la dictadura. Estén también ustedes. ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso ni decir. En Guatemala, los obispos se pronunciaron ante el acoso de la Fiscalía General contra el Tribunal Supremo Electoral. El pasado 30 de septiembre, la Fiscalía mandó a sacar de la entidad electoral las actas de las recientes elecciones. En estas resultó electo Bernardo Arévalo. Los obispos consideran que se trata de una extrema vulneración al marco constitucional, mientras no cesan las protestas contra este ataque a la democracia. En su comunicado, la Conferencia Episcopal también dijo que la Corte de Constitucionalidad es la responsable de defender la Constitución. Advirtieron que, si no lo hace, será la responsable del deterioro irreversible del Estado de Derecho en Guatemala. Los prelados guatemaltecos pidieron la atención de la comunidad internacional para que se apoye el respeto a la democracia en el país. En México, los sacerdotes falsos tienen los días contados. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Diego López Colín. Los saludo desde una de las capillas dedicadas a Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Y es que precisamente en este lugar se alberga una asociación que ayuda a los sacerdotes en sus necesidades principalmente espirituales, pero también los ayuda de forma material, con la donación desde saleros hasta colchones y otras cosas más que se necesitan para realizar dignamente su ministerio. La Fundación La Morada de la Misericordia es una asociación civil sin fines de lucro, constituida en 2019 y creada para ayudar a personas en estado vulnerable y sobre todo atender a los sacerdotes en sus necesidades básicas, procurando para ellos una vida digna. Basan su carisma en las 14 obras de misericordia, aquellas acciones que acercan a Dios mediante la ayuda al prójimo. Mediante campañas de donativos, la Fundación recibe todo tipo de productos y mobiliario que se destina a los hogares de los sacerdotes, parroquias y también se canalizan a otras instituciones de la sociedad civil. Muchas veces nos encontramos que el sacerdote está durmiendo en el piso y no le dice a nadie. Entonces, ¿cómo queremos que un padre vaya y dé una misa preciosa o hable precioso si durmió en el piso y está súper cansado, ¿no? Entonces, es importante pues que nosotros los cuidemos, estemos al pendiente de ellos, de qué es lo que necesitan como seres humanos que visten y que calzan y que representan a Cristo. La Fundación La Morada de la Misericordia es una obra de la Compañía de María, Madre de los Sacerdotes, la cual surgió en 2016 tras la visita del Papa Francisco a México. La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes, es una obra en donde mujeres con corazón de madre y también varones con vocación de custodios ofrecen sus oraciones y su vida ordinaria por la santidad de los sacerdotes. El apostolado ahora suma 1.600 personas en 27 países alrededor del mundo que se unen para orar. No he visto más que testimonios de mucha gente que está cambiando su vida, sobre todo de oración, y los sacerdotes, no se diga, ¿no? Todos los que han sido beneficiados por esta obra, los hijos espirituales de esas madres espirituales y custodios, han cambiado su vida. Si quieres formar parte de este movimiento, puedes solicitar más información en las redes de la Compañía de María, Madre de los Sacerdotes, o en la de la Fundación La Morada de la Misericordia. En una manifestación silenciosa y pacífica con velas encendidas, un grupo de personas guardó 1 minuto de silencio frente al Congreso del Estado de México para pedir por todas las víctimas del aborto en el país. Este acto simbólico se realizó ante lo que se considera una amenaza latente de que los diputados locales modifiquen el marco legal que defiende la vida. Miembros del Congreso estatal aseguraron recientemente a la prensa local que la despenalización del aborto se analizará próximamente. Los defensores de la vida, congregados en el exterior del Congreso, aseguraron que el aborto es la claudicación del Estado ante las dificultades que enfrenta la mujer, por lo que exigieron apoyos verdaderos a las mujeres que se encuentran en situaciones difíciles cuando pasan por un embarazo. De la misma forma, pidieron que no se desproteja a las mujeres que sufren violencia, ya que si se despenaliza el aborto, estarían en un estado de indefensión ante sus agresores, que son los más beneficiados cuando el aborto pretende ocultar la condición de abuso constante que sufren mujeres, niñas y adolescentes. El Estado de México concluyó el 2022 siendo la entidad federativa con mayor número de delitos contra la mujer. Ocupó el primer lugar en feminicidio, lesiones dolosas, secuestro, víctimas de extorsión, mujeres en situación de trata y violación, entre otros incidentes, según cifras oficiales del gobierno mexicano.
Con el fin de identificar a los sacerdotes falsos o sin licencia ministerial, la Arquidiócesis Primada de México puso a disposición de los fieles una web en el cual se pueden encontrar el registro de todos los sacerdotes, tanto religiosos como diocesanos, así como también de los diáconos, que están reconocidos por la Iglesia Católica en esta jurisdicción. Monseñor Salvador González Morales, obispo auxiliar, vicario general y moderador de la curia de la Arquidiócesis de México, dio a conocer la página arquidiocesismexico.org.mx/consulta, en donde la gente podrá corroborar la identidad del sacerdote. Según el prelado, las personas que regularmente cometen este acto para obtener dinero suelen ser exseminaristas, sacristanes, teólogos o estudiantes que tienen cierto conocimiento de la doctrina, por lo que aparentan saber qué es lo que están celebrando. Además de la lista, se recomienda a los feligreses que soliciten a los sacerdotes su credencial de clérigo expedida por la arquidiócesis y el documento que avale sus licencias ministeriales vigentes. Asimismo, el obispo auxiliar de México exhortó que cuando penosamente aparezcan estas personas, lo notifiquen al párroco o a la vicaría episcopal de la zona correspondiente. Reportó para EWTN Noticias, Diego Colín. Hacemos una pausa y al volver, en Estados Unidos, campeona de artes marciales se convierte. Hoy es líder de jóvenes en su parroquia. Además, hoy es la fiesta de San Bruno de Colonia, fundador de la Orden de los Cartujos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El Papa publicó una nueva exhortación apostólica, esta vez sobre la crisis del clima. Nuestro corresponsal en el Vaticano, Colin Flynn, nos informa. El mundo en el que vivimos se está derrumbando y puede estar a punto de romperse. Es la dura advertencia que el Papa Francisco lanza sobre el cambio climático. Procede de una carta titulada en latín Laudate Deum, que significa Alabado sea Dios. En ella, el Papa subraya las graves consecuencias si la humanidad sigue ignorando la amenaza del cambio climático. Se trata de una actualización de la encíclica que publicó hace 8 años titulada Laudato Si, la cual trata sobre el medio ambiente y nuestra responsabilidad hacia él. En esta nueva reflexión complementaria, mucho más breve, el pontífice afirma que nuestras respuestas no han sido adecuadas para abordar las preocupaciones ecológicas actuales. El Papa asegura que el cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrentan la sociedad y la comunidad mundial. Dijo además que sus efectos los sufren las personas más vulnerables y que ya no se trata de una cuestión ideológica. Habló del aumento de las olas de calor, del descongelamiento de las capas de hielo y que esto iba a conllevar graves consecuencias para todos. También parece amonestar a quienes cuestionan la ciencia y las agendas detrás de algunos de los movimientos del cambio climático. Escribió: ya no es posible dudar del origen humano del cambio climático. Aquellos que no tomaron medidas son irresponsables. En Laudate Deum, el Papa recuerda a los fieles católicos la belleza y la importancia de la creación de Dios, haciendo referencia al Antiguo Testamento y a que Él nos ha unido a todas sus criaturas. Añade al final una dura advertencia de que si perdemos el contacto con la creación de Dios o incluso pretendemos que podemos reemplazar al Señor, habrá consecuencias catastróficas, asegura el Papa Francisco. Asimismo, apuntó a los Estados Unidos, señalando que las emisiones per cápita en América son 2 veces más altas que en China y 7 veces mayor que la media en los países más pobres. La publicación de esta carta del Papa Francisco se produce justo un mes antes de la próxima ronda de negociaciones de la ONU sobre el clima en Dubái. En Roma, Colin Flynn, EWTN Noticias. En Roma, Colin Flynn for EWTN News Nightly. En Colombia, en la fiesta de San Francisco de Asís, se realizó una santa misa por la paz, la reconciliación y las víctimas de la violencia. A la ceremonia asistieron colectivos de sobrevivientes y familiares de víctimas del conflicto armado en la provincia de Soacha. En esta zona, entre 2002 y 2008, 19 jóvenes fueron asesinados y falsamente atribuidos como bajas en combate, también llamados falsos positivos. Escuchemos a Jacqueline Castillo, representante de la Fundación Madres de Falsos Positivos de Soacha, luego de la celebración en la parroquia de San Francisco en Bogotá. Muchas gracias. Nos encontramos en la parroquia de San Francisco de Asís, celebrando la Eucaristía. Sabemos que en este momento de dolor que hemos vivido las madres de Soacha es un momento de reflexión, es un momento de sanación.
Agradecemos inmensamente a los padres franciscanos por esta invitación tan especial. Esperamos que no sea la primera, la última vez, porque necesitamos hacer todo este proceso de salvación. Y en Estados Unidos, una reconocida campeona de las artes marciales dejó de lado el deporte, que practicó por más de 10 años, para entregarse por completo al apostolado de jóvenes. En el siguiente informe, Bárbara Socorro nos cuenta este valioso testimonio de fe. Ella es Carolina Muñoz, reconocida en 2014 como campeona mundial de artes marciales. Dedicó largos años de su vida a este deporte. Para lograr sus metas dejó de lado las fiestas, amigos e incluso a su familia. Sin embargo, un día Dios le recordó que no solo era Carolina la karateca, sino Carolina la hija de Dios. Carolina nació en Ecuador, pero radica en Estados Unidos desde los 3 años. Empezó con las artes marciales a los 6. A los 23, una serie de fracasos y accidentes a causa del entrenamiento detuvo sus competencias. Eso la llevó a replantearse quién era ella. A partir de ese momento, se convirtió en líder de una comunidad católica de jóvenes. Desde su hogar en Nueva Jersey, me cuenta. Ese punto de no tener mi identidad en el arte marciales fue algo que tuve que sentarme y ver y ahora que entiendo qué es lo primero, qué es mi identidad, ahora mi vida está súper bien, tranquila, doy gracias a Dios. Y no es que no me esfuerzo en mi deporte o en mi trabajo, pero no soy solamente eso. Yo soy primero hija de Dios y después todo lo resto viene. Carolina Muñoz acaba de cumplir 30 años. Es ministra juvenil en la parroquia Our Lady of Mount Virgin en Garfield, Nueva Jersey. Hace 3 años lidera a cerca de 25 jóvenes de su comunidad, Upper Room Youth o Jóvenes del Cenáculo. El grupo nació en 2020, durante la pandemia. En ese tiempo fue en el pleno COVID, en el tiempo de COVID, entonces fue súper difícil hablar con los jóvenes, especialmente con las máscaras, estando alejados de nosotros, entonces fue súper difícil. Pero Diosito sabe, no, sigue, no importa si vienen 2 o 3. Ahora tenemos un grupo mucho más grande y les amo muchísimo. Como líder juvenil cuenta la importancia de guiar a los jóvenes hacia Dios en medio de las tentaciones de las redes sociales. Yo sé que hay mucho en los días de ellos que le pueden atacar, ¿no? Políticamente y todo el social climate está difícil para nuestros jóvenes. Entonces, por eso tenemos que orar mucho, tenerlos siempre en mente y en nuestras clases siempre leemos de la Biblia y podemos como asociar lo que dice en la Biblia a lo que ellos están viviendo todos los días. La relación de Carolina con Dios tomó tiempo en formarse, pero me asegura que no cambiaría nada en su vida para llegar al punto en el que está hoy con el Padre. No sabe si en algún momento volverá a dar clases de artes marciales o si volverá a competir. En este momento se mantiene firme en lo que Jesús le ha pedido en su ministerio juvenil y se entrega a sus proyectos. Además, planea llevar el evangelio a más gente por medio de su cuenta en Instagram, donde supera los 100,000 seguidores. Hoy es la fiesta de San Bruno de Colonia, fundador de la Orden de los Cartujos. El padre Bruno Yarlequé, vicario de la parroquia María, Madre del Pueblo de Dios en Perú, nos cuenta sobre el santo. ¿Qué podría enseñar la vida de San Bruno al mundo de hoy, al joven de hoy o a la persona de hoy? Primero, una total donación, cosa que hoy en día pues ya hace falta, ¿no? La donación, el hecho del darse, de donarse, del servicio a los demás. Usualmente todos los santos tienen esa misma peculiaridad.
el identificarse con el otro, ¿no? Hoy en día cuesta, ¿no? Nuestra sociedad está un poquito arraigada muy en lo individual, no sé si creo que está en la psicología de hoy, incluso un tipo de la rama de la psicología, eso que dice primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿no? El juego del yo-yo, el egoísta, ¿no? Pero creo que la vida de San Bruno va por ahí. Y lo otro, creo que también algo que podría caracterizar, o que mejor dicho, podría ayudar a la luz de la vida, del testimonio de San Bruno, es el silencio, porque él es el fundador de los cartujos, ¿no? El fundador de los cartujos que, de una manera u otra, tienen esa espiritualidad de irse a, vamos a decirlo así, alejarse del mundo, ruido. Tú le das un tiempo de silencio, ahí sean 5 minutos, a una persona y te das cuenta que entra como en un pavor, en un miedo, en un temor. Pero el silencio es necesario. Hacer silencio es necesario para nuestra vida. Yo creo personalmente que hay 2 tipos de silencio, el silencio exterior y el silencio interior. Y ambos, estos 2 silencios, exterior y el interior, ayudan para escuchar a Dios. Yo creo que eso es lo que nos ayudaría un poco y sería bueno pedirle a San Bruno. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.